Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. La temporada de lluvias que afecta al país ha ocasionado distintas emergencias a lo largo y ancho del territorio nacional. En Cundinamarca, por ejemplo, el alto nivel de precipitaciones ocasionaron el desbordamiento del río Bogotá. En el siguiente informe de Héctor Rojas conocemos el preocupante panorama y los municipios más afectados. El sobrevuelo de los organismos de emergencia se realizó en la cuenca media del río Bogotá y allí, desde el aire, se evidenció cómo el incremento de las lluvias elevó el caudal del río, por lo que 4 municipios de la Sabana Norte están afectados, como lo explica el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. En este momento registramos nivel de riesgo en Sopoca, Chancipá, Tocancipá y Chía. En algunos de esos municipios ya ha habido desbordamiento sin afectación de personas, pero sí de cultivos y de algunos predios. En Tocancipá los predios inundados son fincas privadas, pequeños cultivos que podrían perderse si continúa lloviendo, señala Andrés Porras, alcalde de Tocancipá. Sí tuvimos dentro de la jurisdicción del municipio en una finca que se desestabilizó un poco el jarillón y estaba entrando agua, pero con gestión del riesgo pues organizamos con personal del municipio, policía, el Ejército Nacional, acá Obras Públicas, pues con bultos de arena, hicimos un reforzamiento. Estas imágenes corresponden a la ribera del río en inmediaciones del aeropuerto El Dorado, donde también se evidenció una creciente, pero que hasta el momento no ha invadido las pistas. A esta hora, el sobrevuelo de los organismos de emergencia continúa en la parte baja del río Bogotá, para analizar el riesgo que podrían tener algunos municipios, especialmente porque las compuertas de la represa Alicachín continúan abiertas. Y es que las lluvias y estas inundaciones se convierten en una trampa para habitantes de distintos municipios que enfrentan la crueldad del invierno. Estudiantes y campesinos de un corregimiento del Carmen en Bolívar se han visto obligados a desafiar las aguas de un peligroso arroyo. Con cada aguacero, el arroyo Palenquillo en Macayepo, zona rural del Carmen de Bolívar, cobra una fuerza letal que pone en riesgo a centenares de estudiantes que recurren a delicadas maniobras para llegar al colegio. Así lo denuncia el gestor social Jorge Montes. Aquí los estudiantes viven un karma diario que toca pasar por cuerdas cuando el arroyo crece, porque este arroyo que llaman Palenquillo recoge todos los arroyos que vienen de la alta montaña. Algunos han estado a punto de caer y ser arrastrados agua abajo. Así lo relata Dairo José Villegas. El riesgo que, lo principal es la vida, porque, al caer ahí, cualquier piedra, cualquiera se lo lleva, eso es tan rápido que, la vida es un segundo, un golpe morir. La velocidad de la corriente que viene acompañada de piedras, barro y restos vegetales impide por días e incluso por semanas el paso de peatones y vehículos. Según Neguir Tapias, agricultor de la zona, la parte más compleja es el transporte de enfermos. En época de invierno, eso es como el pan de cada día, donde si hay que sacar a un enfermo hay que sacarlo en hamaca hasta la carretera principal, muchas veces cargarla porque el arroyo está muy hondo. En ocasiones, animales, carga e incluso las motocicletas tienen que ser cruzadas a fuerza de hombro. Arismendi Berrío es uno de los campesinos afectados. Y esto crecido, esto es un problema, que quedamos economicados. La solución para este recurrente drama invernal es la construcción de puentes peatonales y vehiculares, pero esa esperanza hasta ahora es solo una promesa. Lo más preocupante es que el panorama no es alentador y parece que las lluvias seguirán acompañándonos hasta comienzos del próximo año, fortalecidas especialmente por el fenómeno de la Niña. Ese es nuestro tema esta noche en Sala de Prensa y por eso hemos invitado a Cristian Euskategui, máster en meteorología, ingeniero y docente universitario. Bienvenido a Sala de Prensa. Viviana, muchas gracias. Muy buenas noches. Un cordial saludo allí para ustedes y para toda la amable audiencia. Un saludo para usted también. Bueno, se nos ha vuelto familiar hablar del fenómeno de la Niña, pero en sí, ¿qué es? ¿En qué consiste este fenómeno? Bueno, el fenómeno de la Niña es un fenómeno que se desarrolla en el Océano Pacífico tropical. Tiene una incidencia en términos de lluvias excesivas en buena parte de regiones andina, Caribe, Pacífica y en algunas zonas de los piedemontes de la Orinoquía y un poco hacia el centro de dicha región. Pero digamos que ese fenómeno representa una
condición, una característica muy particular en términos de lo que es el océano. Digamos que es un enfriamiento en las aguas de ese Pacífico tropical. Es la principal característica y digamos que en esa medida se ha venido desarrollando ese fenómeno y se espera que, digamos, continúe aún durante los próximos meses con una tendencia al debilitamiento y estimando que en el próximo, hacia final de este año, tengamos un nuevo incremento en la probabilidad de ocurrencia de ese fenómeno de la niña. Entonces, digamos que se ha venido materializando, desarrollando. El fenómeno arrancó en agosto de 2021 aproximadamente, ha tenido un repunte durante los últimos meses y eso ha dado lugar a que tengamos en buena parte del país esas lluvias excesivas que hemos visto en diversos territorios de nuestro país, ¿no? Cristian, ¿por qué se da ese enfriamiento en el Pacífico? Bueno, digamos que es un fenómeno de acoplamiento océano-atmósfera. ¿Qué quiere decir eso? Que los vientos alisios se fortalecen y en esa medida empieza a avanzar mucha más agua fría y fresca desde el centro y oriente del Pacífico ecuatorial y empieza a abarcar esas zonas del centro occidente de esa cuenca. Y en esa medida, al presentarse ese acoplamiento entre los vientos alisios y entre la condición oceánica, pues da lugar a que el fenómeno se haya desarrollado y que presente unas implicaciones en términos de una dinámica climática que no solo se presenta en Colombia, se presenta en muchos países donde ese fenómeno de la niña pues tiene, como ya lo digo, unas implicaciones en términos de excesos en unos países y en otros en términos de déficit de precipitación. Es decir, que puede afectar a cualquier región del mundo, pero en el caso de nosotros pues somos un país tropical. ¿Afecta entonces mucho más? Sí, digamos que son ciertas zonas las de mayores características en términos de excesos. Por ejemplo, en Australia también se ve un exceso de precipitación, mientras que en zonas, por ejemplo, como Ecuador y Perú, la influencia o el efecto de un fenómeno de la niña es a menos precipitaciones, es decir, lo contrario a lo que tenemos para nuestro país. Asimismo, hay algunas repercusiones de ese fenómeno de la niña en zonas de los Estados Unidos, en zonas de Centroamérica y demás. Pero digamos que allí lo que hay que llamar la atención es que el Pacífico es una masa de agua tan extensa, abarca más de medio globo y en esa medida esos cambios y esa dinámica hacia el enfriamiento o el calentamiento, en esta ocasión el enfriamiento, pues digamos que genera una repercusión climática a nivel mundial que es notoria, ¿no? Cristian, ¿y hay algo en específico que pueda llegar a impulsar este fenómeno, el de la niña, o eso es algo que se da naturalmente? Bueno, los fenómenos niño y niña, digamos, esos fenómenos tienen una recurrencia que no está tan bien definida. Se presentan con una frecuencia entre 2 y 7 años, lo cual digamos que no da claridad frente a lo que puede esperar uno en el largo plazo. Digamos que adicionalmente esos fenómenos de la niña se ven acentuados por otras condiciones meteorológicas y otros sistemas meteorológicos y también otros sistemas asociados a otro tipo de variabilidad climática. Y me explico un poco. Cuando transitan ondas tropicales, normalmente se presentan entre abril, mayo y van hasta aproximadamente noviembre. Ese tránsito de ondas tropicales que vienen desde el África, transitan por el Atlántico y cuando, digamos, empiezan a entrar por nuestro país, pues generan una influencia marcada en más precipitaciones. Entonces, digamos que hay factores que suman a que ese efecto de la niña sea más notorio. Y en esta época hemos visto la incidencia notoria de trenes de ondas tropicales que avanzan de manera relativamente continua, las que pasan y se van hacia el occidente, digamos, en la medida que van transitando desde el oriente hacia el occidente del país, van generando una repercusión en términos de excesos de precipitación, pero a su vez dejan humedad y en la medida que llega la otra onda, vuelve y se reactivan las precipitaciones. Pero sumado a ello, hay otros fenómenos como el ingreso constante de humedad desde la Orinoquía y desde la Amazonía.
ese ingreso de humedad que aporta de manera significativa también a las precipitaciones del país y que sumado a ese efecto histórico del fenómeno de la Niña, pues digamos que está sumando también para que los excesos de precipitación sean marcados y hayan sido marcados durante los últimos meses, ¿no? Cristian, ahí en cómo incide también el comportamiento del hombre, es decir, muchas veces se ha dicho que por la contaminación que ocasionamos, por muchos de esos factores, eso termina repercutiendo en fenómenos naturales y también pues en el calentamiento global. ¿Esto también llega a incidir en este caso? Bueno, digamos que allí hay dos cosas. Primero, que este fenómeno es de variabilidad climática, que en relaciones, digamos que lo pueden asociar a cambio climático, pero no son lo mismo. El cambio climático es de largo plazo, los fenómenos de variabilidad climática son de más corto plazo, pero digamos que sí puede haber una tendencia a que esos fenómenos se presenten con mayor frecuencia y mayor intensidad. Digamos que adicionalmente en términos de lo que es la ocurrencia de desastres asociada a esos eventos de origen hidrometeorológico, pues digamos que en buena parte tiene un matiz allí y ese matiz es la vulnerabilidad. Digamos que está marcado por la vulnerabilidad que, digamos, al final también está en función de todos esos aspectos socioeconómicos que finalmente pues presentan una dinámica notoria y que al final, digamos, redundan en mayores condiciones de riesgo. Pero digamos que en términos de lo que es esa actividad o esas acciones del hombre, pues es indudable que todo lo asociado al mal manejo de basuras, mal manejo de desechos, que al final, digamos, da lugar a que tengamos taponamientos en ductos, caños y tuberías y demás, pues digamos que esto implica mayores condiciones o mayor susceptibilidad a lo que puede ser los anegamientos. Asimismo, el mal manejo de basuras y digamos la poca preservación de nuestras cuencas, que finalmente puede dar lugar a que tengamos más procesos erosivos, a que tengamos una mayor propensión a eventos súbitos y a esas avenidas torrenciales que finalmente son las que más daños, pérdidas, afectaciones y muertes suelen dejar. Y digamos, adicionalmente, pues que hay un tema que es fundamental y es esa deforestación de muchos de nuestros bosques que finalmente no solamente está contribuyendo a ese cambio climático de forma negativa, sino a su vez también está incidiendo para que ese balance hídrico en nuestras cuencas también presente una variación de lo que teníamos antes a lo que tenemos ahora, ¿no? La huella del hombre definitivamente. Una vez se termine este fenómeno de la Niña, ¿puede haber una transición entonces también al fenómeno del Niño? ¿O no necesariamente, como nos explicaba, que es cíclico, que puede darse en diferentes años? De acuerdo, sí, no es, digamos que no marca una frecuencia y una ciclicidad, digamos, tan marcada. De momento, los diferentes modelos internacionales, como lo señalaba, muestran una tendencia al debilitamiento del fenómeno de la Niña, a que, digamos, caiga un poco más ese enfriamiento y que se extienda hacia condiciones neutrales. La incertidumbre en este momento es que se pueda tener esas condiciones neutrales hacia julio-agosto aproximadamente, pero lo que están mostrando los diferentes modelos es a que el último trimestre de este año nuevamente presente un enfriamiento y tendríamos allí una segunda temporada de lluvias que normalmente se presenta en región andina hacia octubre, noviembre, con un acentuamiento en las precipitaciones. Lógicamente, esta afirmación y esta probabilidad que estoy señalando es justamente una probabilidad. Hay que trabajar en función de la prevención y en función de todos esos acumulados de precipitación antecedente que hemos tenido de manera especial en zonas de alta pendiente, en esas zonas que presentan o han presentado eventos históricos recurrentes asociados a condiciones de saturación en los suelos, ¿no? Debemos seguir trabajando allí y debemos seguir teniendo teniendo mucho seguimiento a lo que es el fenómeno como tal, a ver cómo se va, digamos, cómo va evolucionando y si lo que se está mostrando en este momento es lo que finalmente se va a dar, ¿no?
Sí, Cristian. ¿Y este fenómeno de la niña puede afectar, por ejemplo, también a los océanos y también la temporada de huracanes, que hemos visto también que en la zona de San Andrés es bastante común y se están presentando también bastantes lluvias muy fuertes? Sí, pues hay dos situaciones. El tránsito de ondas tropicales, justamente cuando esas ondas han pasado por el oriente, el centro del país, pasan por el occidente, es decir, muy cercanas o alrededor del Golfo de Urabá, y se van un poco más hacia el occidente, justamente hacia la zona del archipiélago, pues generan precipitaciones abundantes en la medida que llevan unas buenas condiciones en términos atmosféricos y en términos de lo que es esa misma condición oceánica, es decir, que se favorecen esas condiciones oceánicas atmosféricas para que las precipitaciones sean abundantes, pero el disparador como tal, pues es la onda tropical, y digamos que el tránsito de esas ondas va a dar lugar a que las lluvias se manifiesten allí con cierta frecuencia. Ahora, normalmente cuando el océano Pacífico tropical se enfría, el Atlántico tiende a calentarse un poco. En esa medida, habiendo condiciones más cálidas en el Atlántico, como de hecho lo está, pues da lugar a que los procesos de evaporación sean más significativos y que haya una mayor alimentación a lo que conocemos como ciclones tropicales o temporada de huracanes, ¿cierto? Asimismo, digamos que cuando se presenta un fenómeno de la niña, se presenta cambios digamos, en algo que se llama técnicamente cortante de viento en el Atlántico. Esa, digamos, sin querer entrar en el tecnicismo, digamos que lo que quiero decir con esto es que el viento favorece que la ocurrencia o la formación de los ciclones tropicales sea mayor. Y en esa medida, yendo a la pregunta nuevamente, esa condición de enfriamiento en el Pacífico tropical me está dando una mayor probabilidad de que la temporada de ciclones tropicales sea bastante activa en el Mar Caribe y en el Atlántico. Y en esa medida, a sabiendas de que el pronóstico nos está diciendo, el pronóstico de la Universidad de Colorado y el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes nos advierten que podemos tener cerca de 19 tormentas con nombre cuando el promedio es 14. Entonces, en esa medida, cualquier ciclón tropical que se origine o transite en cercanías de territorio colombiano puede dejar daños y mucha afectación. Nos hemos venido preparando desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Se han realizado no solamente diversos ejercicios y lógicamente teniendo todas las lecciones aprendidas de lo que fue IOTA, sino a su vez se sigue, digamos, afinando mucho más el protocolo nacional de alerta por ciclones tropicales con diferentes entidades para tratar de llegar más a esa condición de mayor favorabilidad en términos de lo que puede ser un desastre, ¿no? Cristian, ¿y qué recomendaciones justamente han ustedes podido tomar e implementar para esa temporada de huracanes que viene? Es decir, porque pues logramos de alguna manera con IOTA salvaguardar muchas vidas, pero la isla quedó destruida. En consecuencia, ¿cómo poder llegar a generar esa prevención en términos de esos huracanes? Bueno, digamos que el ciclón tropical, especialmente cuando llega justamente a su fase de huracán, pasa por ciertas categorías, va desde la 1 a la 3. Esas categorías están dadas por esa condición o característica de vientos fuertes alrededor de su núcleo, que digamos en el rigor de los boletines del Centro Nacional de Huracanes se distinguen como vientos máximos sostenidos. Los huracanes 3, 4 y 5 son los más desastrosos. Cuando tenemos un ciclón tropical en esa categoría de huracán 3, 4, 5, digamos que allí lo que se debe preservar es la vida, porque digamos que lógicamente se ha venido trabajando en términos de tener unas viviendas y con, digamos, cierto tipo de estructura que dé lugar a que el efecto y el impacto sea menor, pero digamos que si llevamos esa condición de amenaza que tienen todas las islas en el Caribe,
pues hay islas como Bahamas, como el mismo Puerto Rico, como una cantidad de islas que tienen una infraestructura notoria y que ante el pase de un huracán de categoría mayor, 3, 4, 5, pues finalmente generan destrucción en términos de lo que es toda su infraestructura. Entonces allí el llamado a preservar la vida. Entonces en ese orden de ideas, digamos que es fundamental la organización entre las comunidades de manera inicial, que haya una conciencia frente a la ocurrencia del fenómeno, porque digamos que en términos de todos los históricos que ha habido de tránsito de ciclones tropicales, pues digamos que no son muchos los que nos han golpeado, pero ya hemos visto en el año 2005 tuvimos a Beta, allí ahí también muy cerca del archipiélago, pasando por encima de Providencia. Ese Beta pasó como tormenta tropical y generó daños, pero no de la magnitud de Iota en el 2020. Y en el 2016 tuvimos a Matthew transitando muy cerca de la península de La Guajira. Años atrás, en el 93, tuvimos a Brett, tuvimos a Joan en el 88, otros sistemas que finalmente nos demuestran que estamos en el tránsito natural de los ciclones tropicales y debemos seguirnos preparando, debemos seguir teniendo una conciencia notoria y debemos organizarnos y atender las recomendaciones de los coordinadores locales para la gestión del riesgo de desastres, atender cuáles son esas zonas seguras para, digamos, en términos de una emergencia, poder, digamos, estar en esos sitios para, insisto, salvaguardar la vida, tener a la mano todo tipo de kit familiar en términos de lo que se suele llevar para, digamos, tener unos días digamos, que podamos solventar en cierta forma esa condición adversa con, digamos, algún equipamiento que nos permita, pues, estar salvaguardado y con las cosas básicas, ¿no? Y, lógicamente, estar muy atentos a la información que se genera desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, IDEAM, Dirección Marítima, Fuerza Aérea, porque digamos hay un asocio entre esas 4 entidades para dar una mayor y mejor información a fin de que, digamos, se pueda salvaguardar, como digo, la vida de toda la gente, no solamente en el archipiélago, sino también en la península de La Guajira, donde, insisto, hay una propensión también importante al impacto directo de los ciclones tropicales. Importante esa prevención y articulación también con las autoridades del riesgo, ¿no? Hemos hablado de que este fenómeno de la niña es cíclico, que es algo normal en el transcurso, pues, del tiempo. Pero yo sí le quiero hacer una pregunta que seguramente muchas de las personas que nos están viendo se la hacen, y es ¿por qué llueve tanto en Colombia? Porque pues llama mucho la atención ese alto nivel de precipitaciones que tenemos acá en el país. La pregunta es buenísima, Viviana, porque resulta que estamos primero en una zona, en la zona intertropical, ¿cierto? Digamos que estamos sujetos a el choque de los vientos alisios del noreste con los alisios del sureste. Ese choque nos genera una banda de nubosidad y lluvias que se reconoce como zona de convergencia intertropical. Esa zona, digamos que por ese choque entre masas de aire da lugar a que prevalezca esa nubosidad, que haya y que con ello haya una probabilidad notoria que se presenten precipitaciones. Pero digamos adicionalmente que la variedad de climas en el país es significativa y que la cantidad de precipitación que cae en el país difiere a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces podemos tener zonas donde llueve muy poco, como la Alta Guajira, por ejemplo, zonas también como Villa de Leyva, zonas también como Villa Vieja, por el lado del desierto de la Tatacoa, donde las precipitaciones son bajas, pero tenemos en el occidente muchas precipitaciones a lo largo de la región pacífica, donde llueve 10 veces más de lo que llueve en Bogotá. Y entonces, en esas zonas del Pacífico hay un sistema allí de baja presión que permanece constante
reconocido como la baja anclada de Panamá, es un sistema de baja presión y da lugar a que en todo nuestro Pacífico, especialmente desde el centro hacia el norte, las precipitaciones sean bastante abundantes. Entonces, esa es como la principal justificación, Viviana. ¿Y es normal que se prolonguen tanto? Pues porque ya llevamos en invierno desde el año pasado. Sí, digamos que las precipitaciones, digamos que en el país tienden a presentar un comportamiento a su vez no solamente espacial, sino también temporal a lo largo del año. Y entonces, fíjense que se puede pensar que en junio y julio las precipitaciones disminuyen, y pueda que sí en región andina, normalmente disminuyen en esa región andina, un poco en la Caribe, pero no en la Orinoquía ni en la Amazonía, donde las precipitaciones alcanzan su pico máximo justamente en junio y julio. Ahora, en región pacífica llueve a lo largo del año, todo el año, y por eso en región pacífica no se baja la guardia en términos de prevención, porque la propensión a esos fenómenos como de origen hidrometeorológico, como lo son las inundaciones, crecientes súbitas, avenidas torrenciales, movimientos en masa o deslizamientos y demás, son notorios a través del año. Mientras que en región andina tienden a disminuir en las épocas de menos lluvias que normalmente se presentan, la más marcada hacia final y comienzo de año, y digamos que menos fuerte hacia mitad de año. Y entonces, en esa medida, digamos que esa variación pues da lugar a que la preparación deba ser diferente en cada uno de nuestros territorios. Y claro, con un fenómeno como la Niña, como lo hemos tenido, pues se ha acentuado esas características normales de la precipitación, tendiendo a que llueva más de lo que normalmente llueve en cada uno de los meses que hemos tenido en este 2022, ¿no? Cristian, y para ir finalizando también le quiero hacer otra pregunta que mucha gente se hace y tiene que ver con los pronósticos del tiempo. Uno ve que en otros países son exactos, pero acá en Colombia no tanto. ¿Por qué nuestro clima es tan cambiante y tan difícil de determinar? Bueno, hay varias razones. La primera de ellas, digamos que la situación geográfica, esa ubicación marcada por el territorio, nuestro territorio continental en la intersección de los dos océanos, ¿cierto? En la intersección de lo que es el Mar Caribe y lo que es el Océano Pacífico. Pero adicionalmente, digamos que ese sistema de cordilleras que da lugar a que tengamos unas circulaciones locales que los modelos de tiempo en ocasiones no logran, digamos, resolver cuando se realizan las corridas como tal de esos modelos. Pero adicionalmente, el estar ubicado en esa zona de convergencia intertropical, más los factores a los cuales ya me he referido. Sin embargo, digamos que ha venido evolucionando de forma notoria. El avance de la tecnología da lugar a que cada vez más tengamos un acercamiento mayor a las condiciones de tiempo en el corto plazo. Y en el largo plazo, digamos, cuando vemos en el mediano y largo plazo, cuando hablamos de lo que puede pasar el siguiente mes o a 2 meses, a 3 meses, hay mayor acercamiento. En términos de pronóstico, como digo, hemos avanzado. La experiencia, alguna experiencia que tuve en algún momento en un taller en el Centro de Huracanes, justamente era uno de los temas principales, era la dificultad del pronóstico en ciertas zonas del mundo, entre ellas Colombia. Pero insisto, se ha venido avanzando, se ha venido mejorando y tenemos, digamos, ahora una mejor resolución en el tema de pronósticos, dado por todos esos aportes que nos hacen los diferentes centros internacionales de monitoreo y de pronóstico. Bueno, pues veremos cómo avanza entonces este fenómeno de la Niña en nuestro país. Es Cristian Euskategui, máster en meteorología, ingeniero y docente universitario. Muchas gracias por estar aquí en Sala de Prensa. Siempre con muchísimo gusto, Viviana. Un abrazo y que tengan una feliz noche. Gracias, Cristian, y a todos nuestros usuarios, gracias también por acompañarnos en esta noche. Los invitamos a que sigan conectados con toda la programación que tiene Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.